Es muy grato estar con ustedes otra vez, ya en la novena entrega de las lecciones de la Escuela Sabática, llegando a ustedes desde el Centro de Comunicación Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile. Y en esta ocasión también con invitados muy especiales. Está con nosotros el pastor Joel Álvarez, docente de la Facultad de Teología y director de la carrera. Muchas gracias por aceptar la invitación Muchas de estar gracias por otra vez con invitarme. nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y el pastor Sergio Celis, conocido de este programa, docente de la Facultad de Teología en el área de Teología Sistemática. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Así es, amigos, estamos muy motivados para abordar el tema de hoy, que es realmente interesante. Vamos a hablar de una señal del pacto que está en la palabra de Dios. Pero antes, queremos invitar a Dios para que nos dirija en este estudio y nos bendiga con su presencia en este lugar y a cada uno de ustedes. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos concedes este alto privilegio de poder abrir tu palabra, para escuchar tu voz, para ser iluminados con esta revelación de tu voluntad, y queremos rogar que tu Espíritu Santo nos dirija. Lo pedimos todo y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar el estudio de hoy leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Joel, ¿de dónde surge el sábado? ¿De dónde surge esto de un día especial separado para adorar? Y que a la vez, bueno, tiene una connotación de pacto entre Dios y su pueblo. Josué, hay dos instituciones que son importantes desde el principio, desde el Génesis. Uno es la institución del matrimonio y la otra es la institución del sábado. Cuando Dios formó todo lo que debía existir en la tierra y cuando formó al ser humano, solicitó y pidió al ser humano poder descansar un día a la semana del trabajo diario. Ahora, algunos confunden y algunos dicen de que el sábado pudo haber comenzado con la nación judía, pero el sábado se remonta mucho más atrás, desde la creación, desde la existencia del ser humano. Y al instituir el sábado para el descanso del ser humano, porque es un bien para el ser humano, el Señor lo puso así como bien mencionaste tú en Éxodo 31, que era una señal o un pacto perpetuo. Y cuando habla de pacto perpetuo, está hablando de que es algo que debe existir siempre. Y cuando observamos los otros textos de la Escritura, nos lleva a pensar de que el sábado no solamente habiendo sido instituido en el principio, en el Génesis, sino que también habiendo sido observado por el pueblo de Dios, ya sea en el camino, en el desierto, luego por nuestro Señor Jesucristo, por los primeros cristianos, por siempre. Y esperamos Ujú. también recibir el sábado y guardar el sábado cuando se haya acabado la maldad en este mundo y estemos con nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante porque tanto el matrimonio que tú mencionaste como el sábado fueron establecidos por Dios antes de la caída, ¿no? Eran parte del plan original y eterno de Dios La para toda la humanidad, humanidad. claro. Y también, como tú mencionaste, en el Edén no estaba la nación judía. Mucho más adelante se configuró esta nación. Antes era la humanidad representada en nuestros primeros padres y en las generaciones que vinieron de él. Podemos decir que perfectamente el sábado también pudo haber sido guardado por los patriarcas, aunque no tenemos, digamos, un texto así claramente que lo dice. El hecho de que aparezca en Génesis capítulo 2 que el pueblo de Dios lo seguía guardando antes de Sinaí y que los hijos de Dios siempre guardaron los mandamientos de Dios, como Abraham, nos sugiere que el sábado también pudo estar presente allí también. Bueno, de hecho, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado Mm, para santificarlo. Es decir, es un recordatorio de algo que todos sabían o mm, conocían, pero que probablemente lo habían olvidado. Entonces el Señor ahora lo escribió con su dedo en mm, tablas de piedra. No te olvides, ujú. acuérdate del sábado para santificarlo. Ahora, ¿qué implicancias tiene al leer el versículo 17 del capítulo 31? ¿Qué implicancias tiene que el sábado sea mencionado por Dios como una señal?
es una señal, dice, entre yo y mi pueblo. Esa señal, ¿qué involucra dentro del pacto? Interesante que hemos estado viendo a lo largo de este trimestre varias señales del pacto, Ujú. ¿no? Está el arco iris, que fue la señal del pacto con Noé. Está la circuncisión, que es la señal del pacto de Abraham. Y ahora aparece el sábado. Entonces, muchos estudiosos de la Biblia piensan que esta señal debe estar restringida solamente al pueblo de Israel. Pero vemos que hay elementos que el sábado tiene que nos muestran un carácter más universal. Primero está su origen, ¿no es cierto? Como Ujú. vimos, que fue originado antes de que existiera el pueblo de Israel. Fue originado con Adán y Eva en la creación, junto con el matrimonio. El sábado es otra institución que Dios diseña, que Dios establece con un propósito específico, ¿no? Que es poder encontrarse con Dios, un tiempo sagrado, Ujú. algo especial que Dios diseña para poder encontrarse con su pueblo, ¿no? Tenemos ahí un vestigio, ¿no es cierto?, de que es una señal universal. Tenemos también el hecho de que cuando se da el cuarto mandamiento, ¿no? Y se dice, tienen que, acuérdense, guardar el sábado, el motivo, ¿no? El argumento para guardar el sábado es la creación, Ujú. ¿cierto? Porque en 6 días hizo Jehová, tu Dios, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, ahí hay una clara evidencia de que el sábado es un pacto que va más allá del pueblo de Israel y que tiene un carácter universal. Ahora, otra cosa interesante que tiene el cuarto mandamiento, el sábado, como señal, es que es el único de los mandamientos que sale un poquito de la lógica. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los otros mandamientos, eh, digamos que de manera universal, son aceptados por los cristianos. Todos están de acuerdo que no hay que adorar otros dioses. Todos están de acuerdo que hay que respetar el nombre de Dios. Todos están de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay que honrar padre y madre, Ujú. no adulterar, etcétera. Son enseñanzas claras de la Biblia. Y normalmente cuando nosotros tomamos los 10 mandamientos, la mayoría de los cristianos van a decir, sí, sí, en realidad son principios morales válidos, universales para todos. Podríamos, ¿no es cierto?, discutir que algunos dicen, ¿no es cierto?, cuál era el propósito de la ley, y que si después la ley fue Ujú. abolida, creo que ese es otro tema. Pero en cuanto a principios morales, la mayoría de los cristianos vamos a estar de acuerdo que en 9, ¿no es cierto? Esos 9 están todos de acuerdo. Pero el sábado tiene algo especial. El sábado no es simplemente una declaración de, de algo que todos esperarían, sino que tiene algo que desentraña cierto grado de arbitrariedad a Ujú. primera vista, ¿no? Porque uno no puede, por simple lógica o por solamente por la conciencia, vamos a decir, el sábado es bueno guardarlo. O sea, yo sé que no debo matar, yo sé que debo adulterar de manera lógica, de manera natural casi. Yo defino eso es malo, eso es bueno. Pero el sábado no. Tú necesitas una revelación de parte de Dios para saber que el séptimo día es distinto a los demás. Y ese mandato diferente, ese elemento diferente, hace del sábado algo especial, porque es el único mandamiento que Dios dice, aquí es donde yo quiero saber si realmente quieres ser fiel a mí. Ujú. ¿Ya? Todas las demás cosas, eh, digamos, son aceptables de manera universal y de manera lógica. Pero aquí el Señor le pone cierto grado de arbitrariedad, vamos a llamarlo así, aunque no es quizás la mejor palabra, pero se pone algo en el cual Dios está solicitando o está demandando cierta fidelidad. ¿Ya? Aquí yo te pruebo si realmente quieres que yo sea tu Dios. Correcto. ¿Ya? Si tú quieres realmente aceptar mi soberanía, aquí yo te pruebo, ¿no? Porque lo demás cosas, yo sé que cualquier persona que quiera comportarse bien en la vida, incluso quizás ni siquiera Hay normas morales en todas las culturas, en todas partes. exactamente, ¿no? Sin embargo, acá el Señor pone aquí como un sellito diciendo, aquí yo voy a probar a los que realmente van a hacer algo más allá para probar de que realmente me aman y quieren ser fieles a mí. Es algo mucho más intencional, ¿no? Más allá Exactamente. de cualquier
digamos, convenio moral de un pueblo, de una cultura, el Señor dice, yo te pido que guardes el sábado, fuera de Ahí, toda lógica humana, digamos. Y Él da también una razón que no es humana, que se basa en la acción creadora de Dios. ujú. O sea, es un reconocimiento finalmente de la divinidad. Y que sabemos que el sábado no solamente tiene ese elemento de creación, sino también de restauración, como lo vemos después en Deuteronomio Sí. 5, que hay también ese elemento. Entonces podemos decir que el cuarto mandamiento es el único que Dios le asigna un valor moral propio, Ujú. no universal tal vez, ¿no? Sino diciendo, aquí yo pongo mi sello, aquí pongo mi marca para aquellos que quieren realmente ser fieles conmigo, ¿no? Así es. Ahora, el sábado es presentado también en la Biblia como una bendición. Hay beneficios, Ujú. beneficios que Dios quiere otorgarnos por medio de la práctica de este día especial. Encontramos en distintos lugares, en Deuteronomio, pasamos por Isaías, hay unas promesas muy hermosas allí. Joel, solo por mencionar algunas, ¿no? ¿Qué bendiciones, qué beneficios, qué cosas buenas nos trae el sábado a nuestra vida como cristianos en la actualidad? Sabes que cuando nosotros miramos ahí el texto bíblico, ahí específicamente en Éxodo 20, cuando explica el Señor y desarrolla los mandamientos, acuérdate del día sábado para santificarlo. Luego hay otros textos que añaden el hecho de que el sábado, como una señal, así bien lo decía Sergio, una señal específica, eh, se transforma en una bendición para aquel que guarda, en este caso, el sábado. Ahora, conlleva un punto bien importante en este tema con respecto al sábado, eh, que el Señor no solamente lo entrega para que tú puedas descansar, renovar la parte física, mental, espiritual, para que te olvides de lo que ha sucedido durante la semana y puedas hacer un recogimiento espiritual, acercarte al Señor. El sábado permite que seas bendecido y esa bendición se transforma en que el Señor te lleva nuevamente hacia atrás, hacia la creación, porque te vuelve a recrear, te vuelve a dar salud, te vuelve a dar a renovar la vida espiritual. Aparte de que el sábado debiera ser un momento de comunión especial con Dios. Cuando Cristo estaba con los discípulos y cuando los dirigentes religiosos le alegaron al Señor porque los discípulos estaban recogiendo las espigas en sábado, el Señor les manifestó de manera muy clara que el sábado no podía ser una situación de dolor, una Una situación carga. de carga, Ujú. porque en el tiempo en el cual Cristo estaba, había una cantidad de comentarios que se hacían con respecto al sábado, que no debías caminar una cantidad de pasos porque si no lo transgredías, que no podías llevar ninguna carga. Y es ahí donde el Señor les llama la atención y les dice, ustedes son capaces de sacar un animal, pero se niegan a que yo haga la labor de sanidad. Ujú. Y ahí el Señor los lleva al tema de la recreación. El Señor vuelve a restablecer en su día santo, la salud que es tan esquiva durante la semana. Eh, yo converso a veces con algunos miembros de iglesia y yo les pregunto, le hago esta reflexión. eh, Cuando ustedes hacen la obra misionera, cuando ustedes trabajan haciendo el bien en el día sábado, Ujú. cuando vemos, por ejemplo, al hermano preparando en la clase de maestro, estudiando la escritura, examinando la escritura, cuando lo vemos predicar, cuando lo vemos asistir a la iglesia con la familia, lleno de actividades, después en la tarde, después de almuerzo, van y realizan su actividad misionera Ujú. y después participan de sociedades jóvenes y llegan a la casa y yo les pregunto, ¿cómo es ese cansancio? Entonces es un cansancio totalmente diferente al cansancio de la semana del trabajo normal. Ujú. Es un descanso, De los afanes. claro, y se cansan, pero no de la misma forma, Sí. es algo Y importante. algo Yo creo, gratificante, ¿no? claro, y yo creo que esto hay que experimentarlo, Correcto. porque así Cristo le enseñó a sus discípulos de que el sábado no debiera ser una carga y que iba a ser una bendición, no solamente para ellos, sino que también para aquellos que lo rodean.
Se nos menciona, por ejemplo, allí en Isaías capítulo 56, que el sábado es una delicia, es un manjar, algo rico, ¿no? Claro. Algo que nos renueva, que nos conecta con Dios de manera especial, con la familia, con nuestros seres queridos y nos desconecta de los afanes propios de la vida. Así es, queridos amigos, el sábado es un regalo de Dios para nuestro descanso, para nuestra restauración, para nuestro disfrute. Vamos a tener un pequeño alto y regresamos en breves minutos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Bien, ya estamos de vuelta para retomar esta temática, la señal del pacto. Estamos hablando del día de reposo establecido por Dios en la creación como un regalo, una bendición para los seres humanos. Dios quiere que sea una delicia para nosotros, según Isaías 58, ¿no? Y está esto ratificado en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento habla de la observancia del sábado. Pero dice el cuarto mandamiento que el sábado debe ser observado, guardado para santificarlo. ¿Y qué involucra eso? ¿Qué significa santificar este día, Sergio? No solamente Éxodo 20 lo dice, también en Éxodo 31:3, también se dice que es, a ver si me permite leerlo, dice, no, perdón, 31:13, dice, en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Noten ustedes que Dios santifica a su pueblo en el sábado y el pueblo santifica el sábado. ¿Ya? Es una relación mutua de santificación. El sábado es tanto una señal de santificación porque el sábado es santo, Dios lo santifica en Génesis capítulo 2, como también el pueblo se santifica guardando el sábado. O sea, es algo bien interesante. Cuando hablamos de santidad, de santificación, normalmente la Biblia tiene dos significados, ¿no? Uno es el apartarse, separarse, ¿no es cierto?, para un uso diferente. En ese sentido, el sábado es un día diferente a los demás. No es un día para hacer actividades comunes, actividades para nuestro sustento, sino es un día para adoración, el sábado es de recogimiento, de reposo, de cesar, ¿no? Ese es el reposo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un día distinto, es un día diferente para poder hacer actividades diferentes, ¿no? Para poder pasar tiempo con Dios. Y el otro significado de santidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con pureza. Es un día también que de alguna manera nosotros nos renovamos, nos purificamos espiritualmente, olvidamos lo que queda en el pasado, lo que queda en la semana, la carga, las preocupaciones, el estrés, y podemos encontrar ahí reposo, ¿no? Un reposo para nuestra inquietud, un reposo para toda esta situación de pandemia difícil que estamos viviendo, ¿no? Aunque ahora no podemos salir, por lo menos en la casa debe sentirse un ambiente distinto, ¿no? Algo diferente para poder buscar la presencia del Señor. Entonces, al ser una señal de santificación, nosotros reconocemos que en el sábado el Señor nos ha llamado como un pueblo diferente, para estar en comunión con Él. Como dijo el rabino judío Abraham Heschel, el sábado es un santuario, pero en el tiempo, así como estaba el santuario terrenal y que era santo, y al entrar al santuario ellos tenían que purificarse, ellos tenían que prepararse para entrar al santuario, no cualquiera podía entrar al santuario como lugar físico. Así también el sábado es un santuario, pero en el tiempo, en el cual nosotros nos preparamos para entrar en él, porque allí se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida, ya sea que sea en la casa, en el hogar, de manera individual o corporativa, en la iglesia. El sábado es un día para poder encontrarse con Dios, para poder santificarnos para Él y para que Él
también nos santifique, ¿no es cierto? Nos dé de su presencia ese día. Lo que hace santo el sábado finalmente es la presencia, del Señor. del Señor. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante, que es la preparación y la práctica del sábado. ¿Cómo me preparo para el sábado, Joel? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué actitudes debo fortalecer junto a mi familia en preparación para el sábado? ¿Y cómo puedo vivir el sábado? Aquí yo creo que no vamos a alcanzar a agotar las ideas, pero algunos tips a la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar realmente la bendición del sábado? Bueno, la palabra es bien clara cuando menciona que nosotros no debiéramos profanar el sábado. Y es interesante porque en la Septuaginta, cuando menciona la palabra profanar, hace referencia, por ejemplo, a no profanar el nombre de Dios, no profanar su santo día. O sea, cuando nosotros estamos actuando y hacemos cosas para nuestro propio provecho, estamos profanando. Nosotros debemos en ese santo día, como bien lo decía Sergio, hacer el bien, ayudar a los demás. Y más todavía cuando Dios está presente en su santo sábado. Más también menciona, por ejemplo, Jeremías 16, que nosotros, o que se puede profanar la tierra, se profana la alianza, incluso el nombre del sacerdote puede ser profanado e incluso su propia familia. Ahora, ¿qué hacer entonces para no profanar el santo día del Señor? Nosotros tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el cual el Señor Jesucristo estableció de manera clara qué deberíamos nosotros hacer. Primero que nada, deberíamos partir por pensar en hacer el bien hacia los demás. En ese santo día es el momento especial, porque es un día apartado en el cual el Señor se hace presente en la vida del cristiano. El Señor permite que seamos bendición y bendecir al otro que está viviendo a lo mejor una vida desdichada, llevarle la palabra, llevarle el evangelio y llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso podría ser una actividad importante y que los hermanos de la iglesia sí realizan bien. Lo otro es vivir o recordar la vivencia que hacían nuestros padres. Yo recuerdo que para recibir el sábado, primero debía prepararse la comida el día viernes, antes de la puesta del sol. La casa debía estar limpia antes de la puesta del sol. Los niños bañados antes de la puesta del sol. Y reunirse como familia el día viernes para estudiar la palabra, para agradecer al Señor porque ese día va a renovar la fuerza ese santo día y prepararnos, descansar esa noche para el otro día estar temprano en la iglesia para reunirnos con nuestros hermanos, estudiar la Escritura, cantar, alabar, adorar al Señor y dedicar ese momento para estar con el Señor en su actividad, en la actividad que Él quiere que nosotros hagamos en su santo día. Ahora es importante que el Señor incluso indica de manera mucho más categórica que el que vive en tu casa, si hay alguna visita, hay algún amigo, debemos invitarlo a participar también de esta bendición. El mandamiento dice, ni tu esclavo, ni tu siervo, ni nada que esté dentro de tus puertas. Aún dice hasta los animales deberían descansar, ¿no? Porque habla de los bueyes que descansan ese día, ¿no? Claro que sí, y es una bendición no solamente para el ser humano, sino que es una bendición para la tierra, es una bendición para las familias, es una bendición en todo aspecto. Hay muchas ideas que podemos tener con respecto a cómo recibir el sábado y cómo sea una bendición. Y algunas de ellas es no dedicarnos a nosotros mismos, sino que ayudar también a los demás. Excelente, Sergio. ¿Algo más que agregar? Yo sé que tú vienes de una familia cristiana, al igual que Joel, yo también tengo mi experiencia. Y hay cosas que nuestros papás practicaban y que fueron muy buenas. Y otras que probablemente no eran tan buenas y nosotros no hemos replicado porque nos damos cuenta que uno tiene que ir de alguna manera madurando en su forma de entender y practicar el Santo Sábado. Pero quizá algunas ideas que agregar. Sin duda ahí se evocan muchos recuerdos, ¿no es cierto?, de la niñez, bueno, y que ahora uno intenta también practicar con su familia. Pero es importante el poder enfocar bien esto, ¿no? Porque cuando nosotros decimos cómo prepararnos y cómo guardar el sábado, podemos a veces poner muchos énfasis, ¿no es cierto?, en las prácticas, en las normas,
y no en el sentido final, ¿no? En el espíritu del sábado, que qué fue el Porque problema de los guardar el judíos, sábado ¿no? no es en sí un rito. No, 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 no. no, es una experiencia, es una relación con el Señor Exacto. que Él separó para que tengamos un encuentro especial. Y que la Biblia dice que es para beneficio del hombre, ¿cierto? Correcto. El sábado fue Para hecho nuestro para el bien. hombre, no el hombre para acomodarse a las necesidades del sábado. Entonces, allí nosotros tenemos que ser muy sabios, pero quizás un principio general sería que el sábado debe ser guardado de tal manera que sea un deleite Ujú. para todos los miembros de la familia, desde el más pequeño al más grande, que no sea una carga, ¿no? Ojalá que le hagamos sentir a nuestros hijos que la preparación el día viernes, el hecho de tener, por ejemplo, la casa en orden, ¿no? Esa es una muy bonita práctica, ¿no? Del día viernes, dejar el aseo hecho, la casa, ¿no es cierto?, sopladita. ¿Ya? Mi esposa le decía a los niños cuando estaban pequeños, los ángeles van a venir a visitar tu cuarto hoy, ¿no? Entonces, prepáralo para recibir a los ángeles, ¿no? Wow, ¿no es cierto? Eso yo creo que debe ser una buena motivación para saber cómo va a encontrar los ángeles nuestro cuarto, nuestra casa, ¿no? O sea, que la casa esté en orden, limpia, ¿cierto? Ojalá todo lo que se va a consumir de alimento al día siguiente, en lo posible, adelantarlo, ¿no es cierto? Hay cosas que quizás no se va a requerir, pero es una bonita costumbre tratar de evitar la mayor carga de actividades el sábado Correcto. para que pueda ser un día de deleite, ¿no? Ajá. Y si hay que cocinar, ¿no es cierto? Que sea algo sencillo, ¿no? Que sea algo no tan elaborado, o como dice Elena de White, ¿no es cierto? Algo sencillo pero especial, ¿no? Ujú. Es algo que igual toque un postrecito, ¿no es cierto? Ella dice, ¿no? Es bonito para el sábado. Ella da, de hecho, muy buenas indicaciones al respecto, Y ¿no? la dinámica de la familia, ¿no? Hacer de que nadie ese día se sienta sobrecargado por nada. Ujú, Colaborar todos, los niños ujú. pueden ayudar, se hace un momento agradable, la mesa la compartimos con tranquilidad. Volviendo un poquito atrás, el día viernes a la puesta de sol, ¿no? La La cena más recepción. rica, ¿no? La cena más rica. El sábado algo sencillo, pero también agradable, todos colaboran, a nadie se le carga con lavar solo la loza, ¿verdad? Tener momentos de diálogo, que en la semana es tan difícil porque uno corre. Ahora estamos en virtualidad, pero corre igual, corre virtualmente, ¿no? Pero cómo tener ese momento, ¿no? Y decir, oye, realmente esto es una delicia, conectarnos con Dios, pero también con la familia, conversar, abrir el corazón, orar juntos, leer, visitar a un familiar. Y ahora en la virtualidad puede ser virtualmente, ¿no? Visitamos a esa persona. Hasta podemos compartir una rica once, ¿ah? Virtualmente, conversar allí a Claro. través de los medios que están disponibles. Todo eso puede ser para nuestra renovación y para que realmente honremos a Dios y esa señal del pacto pueda ser una realidad en nuestra vida. ¿Sabes que el autor dice algo bien interesante? Yo lo subrayé en la lección. Él dice, quien se acuerda de guardar el sábado tiene un futuro prometedor, dice, rico y significativo con el Señor del sábado. Qué importante cerrar la lección pensando que en ese día especial el Señor nos va a bendecir no solamente a uno, sino que a la familia completa. Y vamos a hacer bendición también para los otros. Así es. Estamos cerrando ya el tema de hoy, que es bastante más amplio de lo que alcanzamos a estudiar, pero queremos orar al Señor. Nuestros amigos que nos siguen semana a semana seguramente han hecho un alto para ver este programa, meditar en este tema de esta señal del pacto que el Señor ha dejado como un tremendo privilegio para sus hijos. Así que Joel, ora por favor por los amigos y porque el sábado sea realmente una bendición y un deleite en nuestra experiencia cristiana. Ok, vamos ahora. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te queremos dar, porque nos permite, Señor, volver a la creación, observar que tu amoroso cuidado está en cuidar, Señor, a la raza humana. Gracias porque nos entregaste este lindo sábado para que podamos, Señor, deleitarnos en ti. Gracias porque tú permites que aquel que guarda, Señor, tu ley, aquel que dedica tiempo, Señor, a cuidar y a no profanar tu santo sábado, tú comienzas, Señor, a bendecirlo. Amén. Señor, acompáñanos y gracias por permitirnos descubrir cosas novedosas que están dentro de la Escritura.
En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. 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 Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en la lección de hoy. Joel, muchas gracias y esperamos Gracias volverte a a ti. ver pronto. Saludos a la familia. Listo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Sergio, gracias. Ya conocido de la casa, estuvo en las primeras lecciones y esperamos que en otras posteriores también nos acompañe. Gracias por la invitación. Queridos amigos, nos despedimos y queremos mandarle desde la Universidad Adventista de Chile un gran abrazo y que el Señor los bendiga y que disfruten el Santo Sábado.